Esta parábola es la segunda de las 7 parábolas que se presentan en el Evangelio de San Mateo, y capítulo 13. Y su contenido corresponde al significado de este número precisamente, que es el segundo. Es decir, el 1 es el número de la unidad, normalmente en la Biblia, y ya que vemos que se encuentra solo, es único. Y es decir, excluye las diferencias. En cambio, el número 2 implica una diferencia. Hay algo que es distinto. Y bueno, puede ser para bien o puede ser para mal, ¿no? En un sentido, el 2 es sinónimo de diferencia, contraste. Puede ser hasta amistad o enemistad, porque cuando hay uno que cae, el amigo que está al lado puede levantar. Pero también puede ser de enemistad. Y si notamos, el 2 es el primer número que puede ser dividido y por lo tanto puede ser sinónimo precisamente de división y de conflicto. Y esta es la parábola de la cizaña, como ustedes saben. Así que nos vamos a meditar un poquito en esto. Y si nosotros miramos, por ejemplo, el primer capítulo de las Escrituras, ¿verdad?, que es Génesis, allí encontramos que fue el segundo día cuando Dios dividió o hizo una separación, separó la luz de las tinieblas y las aguas debajo de la expansión de las aguas por encima de ellas. Así que en ese caso Dios separó para bien. Y también considerando la segunda declaración de Dios, si ustedes recuerdan, al principio hay una gran diferencia. Comparemos con la primera declaración de Dios en Génesis capítulo 1. La primera es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no es así? Y la segunda declaración nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así que hay una gran diferencia, ¿no? Y en estas 7 parábolas de Mateo capítulo 13, la primera describe la obra de Jesucristo para traer la unidad de su pueblo, para producir el buen fruto, o sea, la semilla en buena tierra. Y la segunda es la obra, precisamente, la que estamos viendo hoy, de Satanás para división. Así que si lo analizamos bien, hermanos, la parábola de la cizaña proporciona una explicación de cómo la iglesia ha tenido que vivir por tantos siglos, desde su comienzo. Es decir, los creyentes han tenido que vivir a lo largo de la historia al lado de cizañas, de creyentes falsos. Han tenido que vivir y crecer con la cizaña. Y eso es lo que enseña la palabra, ¿no? O sea, hay que estar en medio de ellos, lo verdadero al lado de los falsos. Así que mientras que la iglesia de Cristo es formada por el Señor, como hemos ya estudiado en días pasados, el Señor está formando su iglesia a través de los creyentes. Satanás está también formando un cuerpo de creyentes falsos, ¿no? Y al principio de la historia sabemos que Roma se disfrazó bajo esa apariencia de cristianismo. Eso es la historia, ¿no? Ahora vengan conmigo al versículo 25, el primer versículo que queremos tratar hoy, ¿no? El versículo 25, la segunda parte dice: el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Ese campo representa el mundo religioso. El mundo religioso, es decir, en el que el trigo y la cizaña crecen y se parecen unos a otros, y ambos son identificados como cristianos por la gente, ¿no? Crecen juntos. Así que este estado mixto de sucesos es el resultado que vemos de la obra, por un lado, del Señor con el trigo, y la obra del príncipe de este mundo, Satanás, que no va a cesar de sembrar la cizaña hasta la venida del Señor, ¿no? Así que Cristo está declarando
de manera explícita que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Hasta, ¿cuándo dice la palabra? Hasta la siega, la cual definió como el fin del siglo, ¿no? Así que nos da a entender que la cizaña no va a estarse muriendo poco a poco o que cada día sean menos y el trigo más, no, al contrario. Más bien anunció que serían al final contadas o sacadas en manojo, lo cual habla de cantidad o grandes cantidades. Es algo interesante a considerar, mucho. Y yo me pregunto, wow, ¿cuántos cristianos que parecen cristianos y son falsos? Algo espantoso, ¿no? Ahora, la conexión entre esta parábola y la anterior del sembrador, que ya estudiamos hasta la semana pasada, es muy clara, muy evidente. Bueno, el sembrador, ya dijimos que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, y que él usaba a su iglesia, a sus creyentes, a sus seguidores, sus ovejas, para llevar la semilla. Y el campo es el mismo lugar, el mundo religioso, ¿no? Ahora, consideremos también el ciclo de la producción, porque aquí se nos dice algo acerca de esta semilla, algo muy interesante. Recuerden que en el versículo 19, ustedes tengan ahí el Mateo 13, no a mano, ¿no? El versículo 19 dice que la semilla le llaman la palabra del reino. Y más adelante, en el 38, leemos que dice que las buenas semillas son los hijos del reino, ¿no? La palabra del reino, los hijos del reino. Bueno, esto es muy sencillo, muy fácil de entender, ¿no? Este es el ciclo de producción, porque el fruto es según la semilla, ¿no es así? Se produce más de lo mismo, este es el ciclo de producción, más de lo mismo. La semilla de mango produce ¿qué? Árboles de mango con mango, y el mango tiene semilla de mango y sigue el ciclo produciendo lo mismo. Entonces la palabra del reino produce hijos del reino, y los hijos del reino llevan la palabra produciendo esa palabra más hijos del reino. Ese es el ciclo de producción. Usted está en ese ciclo de producción, usted es parte de si está en ese ciclo, usted es parte de la obra, de esa semilla que es buena, ¿verdad? Pero sí, hermano, ese es el ciclo de producción. Lo importante en esta segunda parábola es, en esta parte es cómo el enemigo hace su obra, y hay que considerarlo, ¿no? Ahora, lo primero que vemos es que hay un tiempo escogido por el enemigo, un tiempo que él escoge para hacer su trabajo. ¿Cuál es ese tiempo? Lo leyeron ahí, ¿no? Él quiere, el Señor le dice a sus discípulos la parábola, y ellos quieren que Jesús les explique esta parábola. Pero claro, antes de explicarla, Jesús lo que hace es que despide a la gente y se queda con los discípulos y va con ellos para explicar la palabra. Hermanos, esto me hace pensar que muchos se fueron allí sin entender la parábola. Los mismos discípulos preguntándole, ¿qué quiere decir esto? Yo me pregunto cuánta gente escucha en los sermones los domingos y se van y no entendieron realmente. Se quedaron vacíos. Se marchan de los sermones con la palabra de la gracia, pero sin la obra de la gracia en su corazón. Y hermanos, esto es interesante, pero Cristo se fue a casa no para descansar, sino para hablar con ellos del asunto, para discutir más del asunto. Y piense bien, hermanos, a veces perdemos el beneficio de la palabra que hemos recibido porque nos vamos, la despedimos y ya no pensamos en ella. Qué beneficio que al terminar el culto, la esposa hable con el esposo, o el esposo con la esposa acerca de la palabra que el Señor les dio, o el hermano con otro hermano, o con el pastor o con un diácono, unos con otros, y hablemos más de la palabra que hemos recibido. ¿No creen ustedes que eso la hace que se profundice más en nosotros? Se hace más interesante, ¿no? Y esto fue lo que pasó aquí le sacaron más provecho, el Señor les dio explicación.
Y entonces, bueno, esa fue la petición de los discípulos. Explícanos, enséñanos esto de la parábola de la cizaña del campo. Y ellos recibieron la explicación. En Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y después que hizo esto, ¿qué hizo? Se fue, ¿no? Así que mientras dormían, ¿no? Esto significa que el diablo trabaja a lo escondido, que él trabaja mientras usted no se da cuenta. De todas maneras, según esto, él va a trabajar de todas maneras y va a sembrar cizaña, nos guste o no nos guste, va a sembrar cizaña, pero lo hace disfrazado, se camufleja, es decir, él se esconde, no le gusta la claridad, lo transparente, obra por detrás. Y claro que por un lado le siembra cizaña a los creyentes, pero por otro lado establece cizañas como creyentes, es decir, creyentes falsos, que es peor el asunto ahí, pero bueno, ambas cosas son importantes. Y dice que esto sucedió mientras dormían los hombres. ¿Cuántos se duermen a veces con las cosas espirituales, no? Bueno, así que el Satanás no descansa. Ellos dormían, pero el Satanás no descansa. Él va a estar siempre haciendo daño y tratando de destruir todo lo que pertenece a Dios. Y esa es su característica. Es decir, él detesta la luz, él odia la discreción. Satanás no soporta la transparencia. Satanás no le gusta la honestidad. Él usa sus tácticas para hacer lo terrible. O sea, no vaya a pensar que el diablo es malo, bastante malo, no. Es malo, pero malo, lo más malo que usted ni se puede imaginar. Todo el tiempo odia a Dios, es absolutamente malo. Los hombres somos totalmente malos, podemos decir, tenemos la depravación total, pero él es absolutamente depravado. Y esto es algo bien terrible. Y fíjense bien que aunque ellos trabajaron la tierra, claro que estaban cansados, tuvieron que dormir. Y es ahí donde él se aprovechó para hacer ese trabajo. Así que, hermanos, en un sentido, los creyentes tenemos que estar alerta para que Él no siembre la cizaña en nuestra mente, en nuestros corazones. Y Él sabe a veces hacerlo para desanimarnos. Cuando Él siembra cizaña en el corazón de un creyente, lo hace para que usted se enfríe, se aleje de Dios, se aleje de la lectura bíblica, de la oración, de servir a los hermanos. Lo paraliza con esas cizañas en su mente. El apóstol declaró a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya eso, desde que empezó la iglesia, ya él estaba en contra de la iglesia. Esto es lo contrario, es la contraparte dice 1 Timoteo, nota 3:16, el misterio de la piedad, lo opuesto, la obra del Señor, la obra de Satanás. ¿Ves cómo están en el mundo funcionando? Así que el cristianismo, mejor dicho, el anticristianismo está operando junto con el cristianismo en este mundo. Primera de Juan, en su primera carta, él dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido ¿cuántos? En aquel tiempo, y ahora ¿cuántos más hay? Porque no es que ellos se presenten y dicen, yo soy anticristo. No, se presentan y dicen, yo soy profeta. Yo soy apóstol, ¿no? Yo soy ministro, yo soy siervo. Y entonces comienzan a engañar y a sembrar una cizaña en el corazón de la gente. Hermanos, si no se disfrazara bien, la gente pues lo identificaran. Ese es el detalle de la cizaña ante el trigo, que es difícil definir. Es más, el trigo, la cizaña a veces crece. Más hermoso que el trigo, hasta por encima del trigo. Quiere decir que a veces puede estar dentro del liderazgo de alguna iglesia. Así que hay que tener cuidado. Miren, en Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
Así que Satanás tiene su sistema de la CIA, ¿no? Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y bueno, a la iglesia de Pérgamos, ¿recuerdan lo que le dijo en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamos? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿No? Estos son los que traen maldición a la obra del Señor, los que vienen a sembrar cizaña. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estos son las herejías, las doctrinas falsas que se levantan. Así que Satanás va a usar el tiempo. Usted a lo mejor lo pierde, pero él no lo va a perder. Él lo va a usar en contra de usted para paralizarlo en su vida espiritual, crecimiento espiritual. No se vaya a creer que las cosas son así tan de casualidad. Cuando los cristianos no están bien como tienen que estar, es porque ellos no se dan cuenta que están en medio de una guerra, en una batalla espiritual. Que todo es más allá de lo que vemos físicamente. Es un mundo de tremenda guerra espiritual. Y el Señor nos enseña, su palabra nos habla. Es más, si ustedes leen Efesios, se dan cuenta cómo nos habla de la armadura de Dios, que hay que estar armado hasta los dientes para pelear contra todos estos enemigos. Y hermanos, el cristiano tiene que estar preparado, porque de lo contrario vamos a estar perdiendo el tiempo cada día más. Así que, y una de las cosas terrible de esto, tan diabólica, es que él hace creer a muchas personas que son religiosas, que son cristianos, que son convertidos, cuando realmente no lo son. Ahora, veamos el método, ¿no? El método del diablo, el método maligno que empleó para hacer daño, ¿no? En primer lugar, se nos dice que el Hijo del Hombre es el que sembró la semilla. ¿Recuerdan cuando hablamos del sembrador, no? Él la sembró en el campo. Bueno, ahora el diablo quiere también ser un agricultor. O sea, él imita todo lo que Dios hace y quiere imitar. Y entonces él se pone también a sembrar, pero a sembrar una semilla que no es buena, de confusión. Y la pone a veces que parece muy linda, muy bien todo, pero que es mentira, es engaño. Satanás jamás ha producido algo que sirva, para nada. Todo es a base de mentira y engaño. Es un engañador. Y eso es lo que significa Satanás, un engañador. Así que si estudiamos las Escrituras, no seremos ignorantes de esas maquinaciones, como dice la palabra del Señor. No podemos ser los creyentes ignorantes de las maquinaciones. ¿Las conoce usted? Las maquinaciones del diablo. Habla de esto 2 Corintios capítulo 2:11, ¿no? Para que él no gane ventaja sobre nosotros, usted tiene que conocer las maquinaciones del enemigo. Así que noten cuidadosamente que este enemigo no sembró espinas, porque si hubieran notado, la espina no se parece al trigo, si hubiera sido notable enseguida, ¿no? Sino que sembró cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña se parece al trigo. Ahora, ¿qué hizo? Sembró cizaña mientras que las gentes dormían o los trabajadores dormían. Y un asunto de la cizaña me puse a buscar, y es que no es que, o sea, sabemos que no sirve, que no va a dar fruto, pero el problema es que es tóxica, es dañina, no se puede usar para comer, aunque se parezca al trigo. Y él quiere que la gente la confunda. Bueno, en Mateo 13:27 dice, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Mire, yo no sé si usted tiene jardín, algunos de ustedes han tenido jardines y han cuidado de plantas, algunos tienen alguna experiencia de eso. Oigan, usted pone la mejor tierra, usted la limpia, la cuida, usted cultiva eso, y le sale la hierba mala, y le sale la cizaña. ¿De dónde? Y las matas y las arranca y vuelven a salir. Usted no tiene que cultivarla. Eso es lo malo de la cizaña, ¿no? Eso es lo malo de la cizaña.
¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, si son creyentes, tienen que estar constantemente cultivándose, alimentándose, porque si usted no cultiva y no alimenta las buenas plantas, no dan fruto, ¿verdad? Hay que cuidarlas. Así somos nosotros los creyentes. No se vaya a creer que usted es como la cizaña, que la dejan ahí como quiera y sale de lo más bien. No, esa es la cizaña. Pero el verdadero cristiano no es así. El verdadero cristiano tiene hambre y sed de justicia y busca alimentarse y la necesita constantemente. Totalmente diferente a la cizaña. La cizaña puede estar en la iglesia, aparentar muy bien, pero él no tiene hambre, no tiene interés. O sea, ya lo mismo estudiar la Biblia que no estudiarla, porque, ya les digo, la cizaña se da sola sin que le den cultivación. Y entonces, hermanos, es un asunto interesante. Ahora, algunos dicen, porque vemos que los siervos se dieron cuenta, los siervos del padre de familia se dieron cuenta que habían cizaña, y algunos dicen, bueno, eso quiere decir que los apóstoles tenían el discernimiento de saber quién era, quién no era. Pero bueno, yo no encuentro realmente evidencias bíblicas como para decir esto. Es más, cuando uno puede tener un cierto discernimiento de algunas personas por la forma en que hablan, viven y hacen las cosas, pero nosotros no podemos juzgar. Una de las enseñanzas de esta parábola es no juzgar. Usted tiene que cuidarse, cada cual, y eso es una de las cosas que nos enseña, pero hay que tener cuidado, porque miren, el mismo apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Corinto, y miren que la iglesia de Corinto tenía problemas, hasta problemas serios de inmoralidad, y él les habló como a hermanos, como a una iglesia del Señor, y no dijo, fulano no es, fulano es, fulano no es. Así que tenemos que entender que por un lado van a haber cizañas, nosotros tenemos que tener cuidado que la cizaña nos afecte a nosotros, es decir, que no entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el texto y contexto expresa también esa sorpresa, cizaña, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es posible? Hay cierta ansiedad que se nota ahí, ¿no?, de los fieles siervos al descubrir que hay falsos hermanos. Pero es muy importante que no podemos meternos a hacer nada. Una de las cosas que sí la iglesia hace y debe hacer, que no afecta a esto, es la disciplina, el proceso de disciplina. Cuando un hermano peca, comete algún pecado que hace daño, tenemos el deber, tenemos la obligación de guiar a ese hermano al arrepentimiento. Y en caso que no lo podamos hacer solo, no lo podamos hacer con testigos fieles, entonces se presenta a la iglesia, y si no se puede hacer, lo sacamos de la membresía local. Pero eso es diferente a ponernos a juzgar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Pero sí es bueno que sepamos, y el Señor nos da la enseñanza de que habrá cizañas. Si usted tiene el discernimiento, mire, ore por esa persona, usted espere que Dios haga su obra, porque Él es el que sabe, y al final, si usted lo hace así, va a dejar que el Señor lo haga todo perfecto en su tiempo. De lo contrario, vamos a echar a perder la obra. Y entonces tenemos que conocer estas cosas. Dice Mateo 13:29, y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ahí es donde está el problema, que le podemos hacer daño a los que son porque creíamos que no eran, y podemos cometer errores, o alguien débil que no entienda lo que está pasando y entonces se daña, hermano. Es bien claro esto. Yo creo que está bien clarito de que tenemos que cuidar de no arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque hay cristianos, yo diría verdaderos cristianos, que a veces se comportan como si no lo fueran, y viceversa. Entonces esto puede confundir. No es nuestro el juzgar, pero la base de todo esto es que la verdadera cizaña, la que está sembrando Satanás, son cristianos falsos, que pueden estar en todas las iglesias. Y por supuesto que hoy en día se han levantado muchas congregaciones falsas, con
maestros falsos, con predicadores falsos, porque predican falsas doctrinas. Así que están todas estas cosas en juego. Falsos cristianos que creen que son salvos en cualquiera de nuestras iglesias, e iglesias que tienen falsas doctrinas y hasta diabólicas doctrinas. Y estas son cosas a considerar, hermanos, en cuanto a esto. Así que hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla. Y hay muchas cosas que brillan, y Satanás quiere que las cosas que pones brillen, para que la gente las vea agradables, lindas, buenas, y la gente diga, ay, no es malo, pero como dice la palabra, no todo me es lícito. Aunque lo pueda hacer por la ley, no todo me es lícito, o no todo me conviene, ¿no? Así que Satanás trabaja desde adentro. Esto es lo que yo estoy viendo aquí, desde adentro, en ese mundo llamado cristianismo. Ahí él obra para hacerle daño, para atrasar la obra del Señor. Miren, Gálatas 1, del 7 al 9 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos no hay así hoy en día, hermanos? Miren esa doctrina que hemos enseñado aquí, del carismatismo, de palabras de fe, del evangelio de prosperidad. Todo eso es obra de Satanás para confundir a la gente y arrastrar a millares y millares de personas detrás de todas esas falsedades. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, miren eso, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que los mismos apóstoles dijeron, esto es lo que el Señor ha puesto como base, fundamento. Si no, no puede haber una verdad absoluta, todo el mundo va a agarrar con una verdad por aquí y otro por allá. Entonces él dice, si viene otro con otro evangelio diferente, no lo aceptes. Hay una obsesión en estos grupos con los demonios y ven demonios en todas las esquinas. Es como ver indios detrás de todos los árboles. Señores, tenemos que tomar responsabilidad nosotros. No le echemos tampoco la culpa al diablo de todo. El cristiano tiene que ser responsable de lo que hace la persona. Y hay todo tipo de estas cosas falsas que estamos viendo hoy en día que atraen a mucha gente. Y como les exaltan, le dicen que tienen tanto poder de la palabra, con decir la palabra. Y esas cosas a la gente le gusta porque a todo el mundo le gusta sentirse importante, ¿no? Pero es el mismo engaño de que Satanás él mismo, mejor dicho, le hizo caer a él, porque él dijo, seré como el Altísimo, subiré. Y entonces allí está el pecado que él quiere poner en la mente de los corazones, de ser, de declarar, de decir, como Dios. Entonces, hermanos, él tiene una iglesia falsa, ¿no? Con falsos creyentes, congregaciones falsas, etc. Así que bueno, y miren, desde el principio del siglo, el mismo romanismo que profesó ser la esposa de Cristo, ¿no? Y vamos a decir, sacerdotes o ministros dijeron que no se podía ser salvo si no era a través del sistema de la iglesia y de los sacramentos de la iglesia. Bueno, profesan el nombre de Cristo, lo abrazan, tienen muchos de los fundamentos, de las grandes verdades y fundamentos cristianos, pero ¿qué pasa? Lo mezclan con una serie de falsedades, errores mortales del paganismo. Y es una imitación muy, muy inteligente que el diablo utilizó. O sea, y lo está haciendo hoy en día a través de todas estas doctrinas extrañas, ¿no? Y millares son engañados. La Biblia dice que hay camino, esto en Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece, ¿cómo le parece? Derecho, ¿no? Ese es en su propia opinión, pensamiento, en su propio corazón. Él se justifica a sí mismo. Y por eso hay tanta gente que le van a decir a usted, sí, yo creo a mi manera. No, ese tiene su propio camino, ¿no? Su propia manera. Es que no puede haber manera de ningún hombre, ni de ningún pastor, ni de ninguna denominación. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. O sea, Él es. Y es la manera de Él, es lo que Él dice, ¿no?
no es a su manera. Entonces, dice, pero su fin es camino de muerte. O sea, el hombre puede decir lo que él quiera, pero si no es el camino que Dios traza, no es. Él establece los términos. Así que, hermanos, bueno, en tercer lugar, el éxito temporal del enemigo en todas partes, porque vemos que la cizaña crece por todos lados sin ningún problema, no tiene oposición. No es como cuando el sembrador sembraba la buena semilla, había oposición por todos lados. Estaba la tierra dura, recuerden, junto al camino. La de pedregales, otra oposición, la de espinos. Había mucha oposición, ¿no? Pero todas las condiciones parecen ser favorables para el enemigo, porque así es la cizaña, hermanos, en este mundo. El justo pasa trabajo. ¿Qué les parece? Y el maligno, pues, como sea, no se preocupa de estas cosas, y donde sea surge la maldad. Yo me pregunto a veces, con tantas cárceles, con tantas policías, con tantas leyes, un país como este que tiene 30,000 nuevas leyes cada año, yo veo que sigue la maldad avanzando y cada vez más problemas y más maldad en los hombres. Así que, hermanos, ahí está la palabra del Señor. Dice el Señor que este enemigo va a sembrar la cizaña. ¿Y por qué el Señor permite que haga esto, no? Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué permite que dentro de este cristianismo surjan cizaña? ¿Por qué tú no las detienes o lo impides? ¿Sabes? No tendremos todas las respuestas ni pretendemos tenerla, ¿no? Pero una cosa que yo sé es que todo lo que Dios hace es para que al final su nombre sea reconocido, glorificado, honrado, para que Él sea reconocido como único Dios sobre todas las cosas. Pero también puedo decir que el hombre es responsable por sus decisiones. Es decir, Él no le dice a la gente, sean cizaña. La gente escoge ser cizaña. En su pecado, en su ceguera espiritual, en su condición espiritual, es lo que hacen y es lo que quieren hacer, ¿no? Nosotros miramos, por ejemplo, lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Dejaron que la cizaña del diablo le entrara en su mente, en el corazón. Les engañó. Y miren todo lo que pasó, ¿no? El pueblo de Israel permitió las cizañas también. Y miren todo lo que sucedió, ¿no? Ahora, dentro del pueblo cristiano, Él va a levantar cizaña, pero la iglesia de Cristo puede evitar, cada creyente, que la cizaña entre en su mente y en su corazón. Y esta es la parte buena que nosotros podemos decir, que no permitamos que esa cizaña entre en su corazón, entre en su mente. Si usted se dispone a amar a Dios, a servir a Cristo, a obedecerle, y no estar con las tonterías de que si aquel me dijo, me hizo, si no me miraron, si no me saludaron y otras cosas. Esas son maneras de cizaña, ¿no? Entre las muchas. Así que tengamos esto en mente. Entonces, bueno, dice que la siega es el fin del siglo, ¿no? Es cuando los ángeles vienen a separar una cosa de la otra. Este final del siglo no era 100 años después de Cristo, sino que habla o es referencia al juicio final de Dios. La palabra que se usa para siglo aquí es la palabra aión en vez de cosmos. Es decir, que se refiere más bien a etapa concreta de toda la historia del universo. Se usa para lo eterno, para algo sin fin. Y por esto podemos decir que es ya el juicio final, ¿no? Cuando Dios va a separar a unos de otros. El Señor sabe quién es verdaderamente y quién no es. El Señor sí lo sabe. Aunque la persona parezca lo que parezca, el Señor va a sacar. ¿Y saben por cómo se hace? ¿Cuál es el método? El fruto. El fruto. Por su fruto lo conoceréis. Es decir, la cizaña no da fruto. Cuando se va a separar la cizaña del trigo, la cizaña no tiene fruto ninguno. No produce. Es nada más que apariencia, ¿no? Y miren lo que dice Mateo 15:3, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será, ¿qué? Desarraigada. Lo que Dios no plantó no podrá ser
no podrá producir. Así que habrá una separación y el trigo quedará intacto, mis queridos hermanos. Bueno, para concluir, algunas conclusiones prácticas que quería decir, porque, bueno, el trigo es recogido y la cizaña es lanzada al fuego, según la palabra aquí, quemada. En primer lugar, no tengamos esa ilusión falsa de que el mundo va a ser mejor cada vez más. El trigo va a crecer, pero también la cizaña más por todos lados. Es decir, el Señor dijo, dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Es decir, usted y yo tenemos que predicar el Evangelio, que compartir de Cristo. Esa es nuestra marcha. Ese es el mandamiento que tenemos. Lo segundo es que hay una advertencia a no faltar en la vigilancia espiritual. Ten cuidado, mi querido hermano, con la pereza, con la ociosidad. Tenga cuidado. La palabra de Dios nos dice velad. Y hay que velar trabajando para el Señor, sirviendo para el Señor, ¿no? Sirviendo al Señor. Velar, y hay que orar constantemente por estas cosas. Lo tercero es que notamos en esta parábola el amor tan grande de Dios por su trigo, por los suyos, porque Él no quiere que ni uno de ellos se pierda y lo cuida hasta el día final en que Él separa la cizaña del trigo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y lo último, como les decía, qué terrible descripción de lo que va a pasar con la cizaña. El Señor habla de una condenación terrible. Miren, en Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto me suena como algo bien terrible, ¿no cree usted? Y la Biblia, si habla del cielo y de la gloria de Dios, también habla de un lugar tan terrible como esto, para aquellos que sean falsos, que no sean verdaderos. Y es interesante también cómo Cristo explica todas las partes de esta parábola, y esta parte del fuego no lo tiene que explicar. ¿Por qué? Porque no es simbólico. Esto es literal. Para que lo tomes bien serio, que va a ser algo tremendo. Cuando Él habló en la parábola del rico y Lázaro, decía que cuando ambos fueron al lugar de su destino final, dijo en cuanto al rico, que estaba en un lugar de tormento. Y el hombre hasta pedía que le mojaran sus labios. ¿Cómo estaba ese hombre? Le ardían sus labios, sentía él ese calor terrible. Así que, hermanos, lo que les puedo decir para terminar es que si usted no está seguro cuál es su posición, huya a Cristo, venga corriendo antes de que sea demasiado tarde. Venga a buscar refugio en Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, porque no hay otro camino, no hay otro medio. Y créanme, todo lo vamos a dejar aquí algún día, porque como decía nuestro hermano Espinosa, él siempre decía, para morir solo hay que estar vivo, solo hay que estar vivo. Y a todos nos va a llegar el día, el Señor tiene un día para cada uno, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Así como se nos fue el hermano Brito, se nos fue el hermano Márquez, se nos han ido fieles hermanos de la iglesia, nos iremos nosotros también. Pero si alguno no tiene esta fe y no está seguro, venga a Cristo y venga con urgencia, venga a buscar para su alma lo único que le puede satisfacer, lo único que le puede dar la seguridad de vida eterna, pero venga arrepentido, venga reconociéndose pecador delante del Señor, para que el Señor le perdone sus pecados, le limpie, porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos bendiga, hermanos.